Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida. Aquí están los contenidos de interés para toda la comunidad. El tema del encierro de los denominados, entre comillas, viejitos o abuelitos, se ha convertido en un debate mundial. Para ilustrar, para tener un concepto profesional científico sobre este tema, hemos invitado al doctor Carlos Climen, psiquiatra, para que él nos dé su opinión. Doctor Climen, bienvenido a la sala de Jairo. ¿Cómo está? Muy buenos días, Jairo. ¿Cómo estás? Sí, señor. ¿Usted qué opina de esto? Escribió una columna que la tituló Colombia no puede mantener encerrados a sus mayores indefinidamente. Sí, señor. Su opinión. En esta columna que fue la semana pasada, expresaba mi inconformidad con la medida de guardar a los mayores de 70 años porque están expuestos a un riesgo mayor, porque las defensas inmunitarias de estas personas son más frágiles y porque de esa manera nos ahorran a los mayores de 70 años la posibilidad de un riesgo alto médico y pues desde ese punto de vista es muy loable esta determinación. Pero lo que ocurre, y esto tal vez se ha minimizado, es que hay otras razones por las cuales esta medida es eh, inconveniente y tiene que ver fundamentalmente con el impacto que en la psiquis de las personas tiene el encierro y tiene este confinamiento forzado. Eh, no, no se ha dado tal vez en el costo emocional y en vidas que esto puede tener. Hay estudios muy importantes y muy serios, científicos, por supuesto, que están apuntando a los efectos que sobre la psiquis de las personas en general y obviamente con mayor razón en la psiquis de las personas mayores tiene el encierro, el distanciamiento social, el aislamiento y sensación de privación de la libertad. Esta es una situación que no se ha tenido en cuenta, porque está muy bien que nos estén protegiendo contra el coronavirus, porque si nos contagian, las posibilidades de que nuestras defensas inmunitarias estén bajas va a representar una fragilidad mayor frente al, a la infección. Pero lo que no han tenido en cuenta es que hay un número indeterminado, pero probablemente muy alto, de personas que van a morir por culpa del aislamiento social, que van a morir de depresión y que el suicidio se va a disparar, es algo que están hace rato anunciando los expertos a nivel mundial sobre este tema, que viene una epidemia de suicidios dentro de la pandemia, viene una epidemia de depresión disparada por el aislamiento social. Esos son elementos que tenemos que tener en cuenta, esto sin contar otros aspectos como los relativos al hecho de que se trata de una medida que es inconstitucional, es injusta eh, y que en efecto es discriminatoria porque eh, está dirigida a un grupo de la población. Eh, hay otro grupo
la gran mayoría de la población no va a estar cobijada por una medida de confinamiento forzado. Este elemento adicional de discriminación va a sumarse a la sensación de injusticia que acompaña esta medida. Estoy seguro que si el gobierno está interesado en revisar cuáles son los impactos emocionales que esta medida tiene, van a poder tomar decisiones que sean más equilibradas. En general, yo pienso que el gobierno está haciendo las cosas bien. De hecho, Colombia luce frente a todos los demás países del hemisferio como el país que mejor ha manejado este asunto. Entonces, es importante poderlo aconsejar en el sentido de que lo sigan haciendo muy bien y de que le permitan a los mayores de edad, a los mayores de 70 años, que utilicen esto, que confíen en el buen juicio de los mayores y que sepan que ellos se van a saber cuidar muy bien, probablemente tan bien o mejor que los más jóvenes. Sí. Doctor Climen, usted ha puesto en esta escena familiar a dos grupos, siempre hablando de mayores, un grupo, digamos, con un déficit inmunitario, otro grupo, no, gozando de plena salud. Y en este confinamiento, ambos grupos pueden sufrir impactos emocionales. Ambos grupos, ambos grupos sufren impactos emocionales. Eh, las personas más jóvenes que están, que no están privadas de la libertad, pues van a estar afuera y seguramente van a poder nutrir su sistema inmunitario de la libertad, que en sí misma es un nutriente importante. Pero los que están confinados, eh, esos van a tener que luchar no solamente contra el confinamiento, sino contra la sensación de que nos están privando injustamente de un derecho que nos corresponde. Sí. Doctor, y en este caso de que los jóvenes puedan salir y viven con sus padres, cuando ellos salen, ¿no pueden traer el virus a casa? Claro, claro, ese es uno de los elementos que tenemos que considerar, que los mayores de 70 años están confinados, pero hay gente que entra y sale libremente y depende de del cuidado que tengan esas personas de no traer ese virus a la casa y contagiar al mayor que está tan cuidadosamente guardado. Esa es una realidad. Pero no solamente esa, es que a la vuelta de un tiempo, ya llevamos 60 días confinados, ¿cierto? Sí, señor. Todos hemos estado confinados, todos en mayor, menor grado, todos, especialmente los mayores de 70, estamos totalmente confinados. Entonces, eh, ¿qué va a pasar dentro de 30 días, cuando todavía sigamos confinados? Si ya estamos desesperados porque nos dejen en libertad, ¿qué va a ocurrir cuando la gente se sature? Pues que de todas maneras no se va a poder cumplir esta orden gubernamental de guardarnos. Va a haber una rebelión respecto de esto y van a salir y va a verse en la penosa obligación de tener que multar a los ancianos porque están violando una norma. Esa me parece de todas las medidas punitivas la más dramática, porque resulta que, que los viejos no van a poderse guardar como el gobierno pretende que se guarden y van a tener que infringir la norma, porque esa es una necesidad. La necesidad de libertad es una necesidad fundamental. Y entonces se va a ver el gobierno obligado a multar a sus ancianos. Eso es una cosa inconcebible. Sí. Doctor Clive,
Las personas mayores caminamos en los parques y ese es un momento no solamente de libertad, que es la mayor expresión para una persona, sino que el aire, el contacto con las plantas, el ver la naturaleza, le inyecta a uno una especie de vitamina, precisamente hasta de salud. Eh, entonces, ¿cómo se puede medir precisamente eso que estamos haciendo nosotros con un aislamiento versus esa necesidad de nosotros de salir al aire libre, a caminar? Esa es la necesidad fundamental. El aire, el sol, el aire libre, la sensación de libertad va a nutrir nuestro sistema inmunitario más que cualquier otra cosa. Ahora, si además de eso a los mayores los privan de que los puedan visitar sus nietos amados, hay mucha gente que se muere precisamente por la deprivación afectiva. Y esto es lo que vamos a empezar a ver, o estamos viendo ya, como no solamente la falta del aire libre, la falta de la luz solar, la falta del contacto con la naturaleza y con la libertad, que es algo que se puede hacer sin ningún riesgo, porque es que no implica ningún riesgo que la persona mayor se vaya a un parque, o se vaya a un bosque, o se vaya a una montaña y se nutra, está fortaleciéndose. Lo que se asume con esto es que al encerrar a los mayores de 70 años, estamos como diciendo, ellos no son capaces de controlar sus comportamientos y si les damos la libertad de que salgan, se van a ir a los centros comerciales o se van a ir a los lugares multitudinarios y obviamente se van a infectar y van a acabar en una unidad de cuidado intensivo copando el sistema de salud. Y eso es una falacia. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Yo creo que hay suficiente conciencia y lo que debe hacer el es decir, los vamos a soltar a todos por igual, porque somos un país democrático y no podemos hacer diferencias. Y vamos a decirles cuáles son las medidas que tienen que tomar. Señores mayores de 70 años, entiendan que ustedes tienen una fragilidad mayor y tienen que protegerse. Y eso lo entenderá cualquiera. El obligar medidas coercitivas es como implicar que la gente no ha entendido. Y eso es algo que no es aceptable tampoco. Cooperando, somos más fuertes, porque con la compañía de más de 250,000 personas logramos las metas más grandes. Coomeva nos facilita la vida. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Nuevas galletas craqueñas Fibra Miel, colombinas 100%, deliciosas, con fibra y sin colorantes ni saborizantes artificiales. El sabor es infinito. Doctor Carlos, esta rebelión de las canas ha comenzado por Francia. Emmanuel Macron ha tenido que revertir la medida. ¿Usted cree que en esta presión que ha comenzado inclusive en Colombia con personas que tienen una opinión, una credibilidad, que son referentes? Por ejemplo, Daniel Samper ha dicho: estoy dispuesto a afirmar que renuncio a un cupo en la UCI. Tengo Sí, 74. Prefiero sí. menos vida con más vida en vez de más vida con menos vida. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me divertí mucho leyendo la columna de Daniel Samper Pisano en esta nueva presentación de los tres Danieles. Y estoy totalmente de acuerdo con los principios enunciados por este periodista. Humberto de la Calle también se ha manifestado Sí, 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 y, sí. y dice a los Y muchas jóvenes otras que, personas, sí señor, no, y muchas otras personas, y no solamente Emmanuel Macron, eh, Alemania reversó esto desde muy temprano, y prácticamente
Yo no sé si estoy diciendo lo correcto o no, porque estaba en el proceso de verificar esta información para prepararme para esta entrevista suya, tratando de determinar cuál es la estadística mundial. ¿Cuántos países han limitado las libertades de los mayores de 70 años debido a esta pandemia? Y yo no estoy seguro si hay otro país en el mundo que haya hecho lo que está haciendo Colombia. Eso no lo sé con certeza. Ahora que terminemos esta entrevista, me dedicaré a investigar esto, pero me gustaría que se preguntara cuántos países en el mundo han limitado a los mayores de 70 años por razón de esta pandemia. Sí. Hasta dónde Colombia es uno de los pocos países que ha tomado esta medida, con argumentos que son deleznables, porque los argumentos que nos dieron ayer en la rueda de prensa que realizó el presidente con el ministro de Salud y con la Fundación Saldarriaga Concha, no son argumentos muy fuertes como para sostener esta medida. Entonces, yo sí quisiera saber cuántos países hay en el mundo que han tomado la medida de encerrar a los mayores de 70 años de una manera coercitiva. Otro asunto que no ha gustado es el trato del presidente diciendo abuelitos. Hay algunas Ah, sí, personas que se han sentido sí, porque pues es tal vez un término peyorativo. sí, pero yo creo que ya Ese es un extremo. eh, el presidente Duque ya se aprendió la lección porque nunca más volvió a utilizar el término abuelitos, que es un término ridículo, es un término infantilizante y ridículo. Él no lo volvió a utilizar. Sí. O sea que no se lo enrostremos más porque ese fue un error que él ya corrigió. El que estamos esperando que corrija es el de seguir haciendo una discriminación con los mayores de 70 una vez que él abra el país. El país se va a abrir pronto, no sé cuándo, probablemente a finales de este mes, se va a abrir mucho más y entonces es cuando va a llegar el momento crítico en el cual va a tener que decir si esto sigue de esta forma o hay una apertura para que todos salgamos a la calle de una manera igualitaria. Doctor Carlos, usted es visitado en su consulta de mayores y de niños. Van mayores que tienen padres. Y se puede presentar esta escena y se está presentando. Y es que los niños también sufren. O sea, es otra población colateral que está sufriendo porque no puede ver a sus abuelos. Claro, claro, sí, 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 es verdad. Este es un aspecto que tampoco se ha tenido en cuenta, pero esa nutrición afectiva que es de doble vía entre los abuelos y los nietos es algo de enorme valor. Muchísimas familias. De hecho, tengo un caso muy reciente en el cual una persona eh, se, que estaba enferma, había superado sus enfermedades. Sobre esto escribiré mi próxima columna en El País el domingo entrante. El caso de una mujer que la privaron de la posibilidad de poderse ver con los nietos y abrazarlos, y esta mujer se fue sumiendo en un cuadro depresivo y finalmente murió. Pues no le hicieron la autopsia, no sabemos con certeza si esa fue la causa de su muerte, pero con seguridad no la mató el coronavirus. Para mí, la mató el aislamiento social a la que fue sometida esta mujer. ¿Cómo estamos, doctor Carlos, los colombianos frente a este confinamiento en nuestra psiquis? ¿Qué es lo primero que se percibe emocionalmente en un ser humano desde su área científica cuando está confinado? Pues mire, en un comienzo la gente está viviendo una experiencia nueva y tal vez hasta
agradece el no tener que salir al tumulto y a la calle y a la situación de la rutina, pero con el paso de los días y de las semanas, eh, llevamos ya 60 días en este proceso, esto va haciendo mella en el alma y la gente empieza a, a saturarse y empieza a necesitar salir y empieza a necesitar otra vez el contacto humano y esto es imparable. Este es un asunto que tenemos que corregir. ¿A expensas de qué? A expensas de que vamos a tener que aflojar las medidas preventivas y tenemos que, de alguna manera equilibrar la situación de aislamiento versus la situación de cuidado médico. Sí, desgraciadamente no nos las podemos ganar todas. Aquí va a haber que abrir el país y no solamente por la presión que hagan los mayores de 70 años, es que la está haciendo la gente que está pasando hambre, la está haciendo el pueblo que no tiene ingresos y la están haciendo los empresarios, la está haciendo todo el mundo. Y esto hay que balancearlo con el aspecto de cuidado médico para evitar las muertes por esta temible virosis. Entonces, eventualmente el país habrá que abrirlo y habrá más muertos. Sí, tristemente tendrá que ser así, pero no nos los vamos a evitar por encerrar a la población de una manera indefinida, porque eso en sí mismo producirá también muertes por otras razones, porque se nos viene una epidemia de trastornos mentales, se nos viene una epidemia de depresión y se nos viene una epidemia de suicidios, que ya están siendo cuantificados en muchos centros de investigación muy serios a nivel mundial, y es lo que están anunciando. Preparémonos para eso. Doctor Climen, entonces aquí volvemos a la dicotomía economía o salud. Sí, así es. Así es, muy triste, muy dura, muy difícil, muy conflictiva, pero esa es la realidad. Hasta ahora las curvas se han logrado aplanar con un costo de vidas, pues el menor costo de vidas posible. Pero esto no se puede sostener indefinidamente. Cuando la curva empiece a aplanarse, y es que en Colombia no se ha empezado a aplanar todavía, pero cuando empiece a aplanarse la curva y empiece a bajar, hay que abrir el país. Eso es inevitable. Hay que abrir el país porque si no, con todas las empresas quebradas del país y los empleados sin puesto, el hambre se va a encargar de hacer de las suyas y será mucho más grave que la misma pandemia y los muertos serán muchos más por razón del hambre y de la crisis social que se puede generar si esto se prolonga indefinidamente. Al abrir, doctor Carlos Climen, esa posibilidad de volver a relacionarnos, de volver a salir, de que la gente, pues aquella que está en el rebusque, lo pueda conseguir diariamente, y teniendo nosotros culturalmente ese inconveniente que somos muy tranquilos o muy abiertos para no responsabilizarnos, entonces la situación puede ponerse más difícil, Claro, claro, ese es un riesgo. Ese es un un riesgo riesgo, grande. es un riesgo grande, es un riesgo grande. Pero frente a ese riesgo, ¿cuál es la alternativa? Tenemos toda la población guardada indefinidamente. Eso no es posible. Suecia dio el ejemplo de lo que es una apertura desde el comienzo. Y ha tenido muchos muertos y le han criticado esto mucho, pero, pero es una posición. Y de hecho, muchos países en este momento, sin haber aplanado totalmente la curva, están abriendo el país. Estados Unidos, que no voy yo a aplaudir porque la manera como se ha manejado esto en Estados Unidos es deplorable, eh, el, están abriendo el país. Ya hay 48 estados donde hay una gran cantidad
de actividades que se están normalizando. Como quien dice, dejemos esto a la responsabilidad de cada cual. Los más irresponsables, los más indisciplinados van seguramente a pagarla más caro. ¿Qué vamos a hacer? Esa es una decisión que habrá que tomar responsablemente en algún momento. Doctor Kliber, apelando a su libro, aquí cada uno que asuma la gerencia de su vida. Así es, responsablemente asumamos la gerencia del manejo de esta pandemia de una manera responsable con nosotros mismos y con los demás y con la sociedad. Así es. Sí, eso tiene que ver absolutamente con todos. Doctor Carlos Kliber, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por estar en la sala de Jairo. Muchas gracias a usted, Jairo. Buen día. Gracias, señor. Carlos Kliber, psiquiatra. Hoy en la sala de Jairo, sobre este tema del encierro de los viejitos, que nos gusta mucho, de los abuelitos menos, nos gusta porque se considera peyorativo. Por ejemplo, a Florence Thomas no le gusta el término los abuelitos, que ha dicho Florence, que utiliza muy frecuentemente el señor presidente Duque. Y dice además que la discriminación de todos nosotros y nosotras los viejos nos parece vivir una especie de arresto domiciliario. ¿Usted qué opina, querido acompañante de la sala de Jairo? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Sí que han salido temas, ¿no?, a flote con esta situación. Salen y salen todos los días. Y lo que más llama la atención es que sí, estamos aprendiendo muchas cosas. Y bueno, una de ellas, diría yo, es que cada cabeza es un mundo. Y esa libre determinación o libre albedrío, como llaman, pues hay que respetarla. Con todos los inconvenientes cuando una persona es irresponsable. Inconvenientes no tanto, los riesgos y los riesgos letales que esto puede tener. Porque al país lo sacamos adelante cooperando todos. Ahí somos más fuertes. Si nosotros, entre todos, empujamos esta Colombia, vamos a salir adelante. Y es el momento. No hay otro momento para hacer esta tarea. Hay que comenzar ya. Cada uno de ustedes, nosotros, uno juega un papel preponderante en sacar el país adelante. Cada uno. ¿Qué lleva implícito, digamos así, para cada uno? La responsabilidad. La responsabilidad. La tolerancia sería otro valor importante. La tolerancia también. Aprender a entender al otro, ¿sí? Esto es muy importante. Mejor dicho, es que es de vida o muerte. Gracias por habernos acompañado. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida.